¿Ah? Chicos, Sí. bueno, como les dije en sus salas cuando los fui a buscar, tienen una charla vocacional. Tenemos una visita muy especial. Ustedes ya lo vieron cuando entraron. Él es Sebastián Sichel, es exalumno de nuestro colegio. Él tiene una larga trayectoria, tanto en los cargos públicos. Él fue ministro de Desarrollo Social, fue presidente del Banco Estado, es fundador del diario digital El Dínamo, fue vicepresidente ejecutivo de Corfo y actualmente también tiene un cargo muy importante. Él es el alcalde de la comuna de Ñuñoa y viene a comentarnos sobre su experiencia, hablar sobre la vocación, desafíos y decisiones, ¿ya? Así que, chicos, les pido mucho respeto. Si quieren hacer preguntas también, están abiertos a hacer preguntas. Y aprovechen esta oportunidad que es muy importante también para ustedes, ¿ya? Los dejo entonces, un aplauso por favor para Sebastián. Está media pantalla. ¿Cómo están? ¿Bien? Voy a partir al revés, pero me pasó que uno se pone viejo, entonces se pone nostálgico. Y no había vuelto al colegio en 20 años, un poquito más yo creo, 23, 24 años, no había vuelto a entrar a esta sala. Yo estudié acá, no un ratito, estudié acá desde sexto básico. Antes éramos un solo colegio, el Simón Bolívar y el Fleming era un solo colegio, aunque eran distintas administraciones. Llegué en sexto básico al Simón Bolívar. Séptimo, octavo Simón Bolívar, me vine a la media acá, pasé toda la media acá, pero además viví mucho en este colegio. Yo me crié, un tiempo viví con mis abuelos un poco más abajo y después me crié arriba en Santa Cita con Fleming. Ahí estaba mi casa donde hay una vulcanización, ahí mismo en toda la esquina viví hasta largo tiempo ahí. Y de hecho, la verdad, hasta hace poquito vivía en Fleming al final, o sea, nunca me fui del barrio. Pero increíblemente no había vuelto a entrar al colegio. Entonces me pasó una cosa de emoción porque además me acordé cuando era como ustedes, porque qué pensaba que iba a ser de mi vida, tenía toda la incertidumbre de esa época, de que tenía que dar en ese tiempo se llamaba prueba de aptitud, la prueba de aptitud, no sabía bien qué quería hacer y ahora entrando me encontraba más con Raúl, con varios de los que fueron profes míos, que están, Raúl por lo menos está igual de joven, el resto también, no voy a hacer esa, nada. Pero me encontré con varios profes y yo decía, me acordaba de cosas tontas, pero que son súper trascendentes. Y de eso les quiero hablar, de cómo en pequeños detalles se juega mucho la vida de uno, pero en esos pequeños detalles te permiten construir tu propia historia. Eso es lo que quiero contextualizarlo. Y voy a partir con 3 ejemplos. Ya que había Raúl, me acuerdo que estábamos en cuarto medio y teníamos una final del campeonato de fútbol de acá adentro. Éramos hartos cursos, había hasta la J en esa época. Yo era de la y había hasta la J, solo para que se imaginen la cantidad de alumnos que habíamos. Y me acuerdo que teníamos una final del campeonato interno del colegio y nosotros que éramos el A, éramos malos para la pelota salvo uno, el negro. Ya no se puede decir el negro, pero perdón, el afrodescendiente, pero le seguimos diciendo negro, ¿ya? mi gran amigo. Y le estaba contando a Raúl recién, le dije, mira, y me acuerdo que en ese minuto se nos jugaba la vida en ese partido porque durante los 4 años habíamos tratado de ganar ese campeonato y el negro, que era el arquero, tomó la decisión de patear el último penal y la perdimos. ¿Ya? No tiene final feliz, todos pensaban que gané, no, perdimos. La dejo ahí, la voy a dejar ahí para que se quede en la cabeza. Segunda historia de este mismo colegio, otra época, yo veo a algunos acá con el pelo largo. También le estaba contando a los profes, a Víctor y otros que están ahí, que en ese tiempo no nos dejaban tener el pelo largo. Pero yo era porfiado y tenía el pelo muy largo. Y habíamos inventado todo un plan para pasarnos al colegio por al lado. No lo cuenten tanto, por esa casa allá el vecino me pilló 2 veces saltándome su reja para entrar hacia acá. Le quiero decir una cosa, que yo sentía que era un acto de rebeldía porque sentía que no me dejaban ser quien yo quería ser. Yo quería tener el pelo largo. Pero había una inspectora, que era la chica, que habló conmigo 2 veces y me decía, Sebastián, usted es muy buen alumno y por lo tanto lo voy a anotar, pero no lo podemos echar, ¿ya? Porque era buen alumno, entonces siempre me miraba como en el borde de la inspección. Y solo me acuerdo de una conversación con ella que tuvo que ver con ese comportamiento, que me dice eso, pero dice, pero ayúdeme a que el resto se porte bien, porque usted lo puede hacer, porque le sale fácil las matemáticas, particularmente las matemáticas, era mi fuerte, pero ayúdeme que el resto, porque si usted es un líder negativo, el resto lo va a seguir en esto.
Dejo este segundo ejemplo ahí. Tercera cosa. Tenía un profe que yo quería mucho, Leopoldo Tovar, que me hacía historia acá. Yo era súper curioso, ¿eh? Venía a la biblioteca, me gustaba leer. En mi caso personal, yo me fui criado por una mamá que me tuvo a los 17 años. No conocí a mi papá. En ese tiempo yo me llamaba Sebastián Iglesias en este colegio, no Sebastián Sichel. Cuando conocí a mi papá a los 30 años me cambié el nombre porque recorché mi vida, mi historia. Era el típico papá que había salido a comprar cigarros y no volvió nunca más. Volvió cuando yo tenía 30 años. Y me reencontré también en esa vida, en la vida después con esa historia. ¿Por qué les cuento esto? Porque en este colegio, y me acordé de Leopoldo, yo era solo, no tenía una red de protección. Mi mamá venía poco a las reuniones de apoderados, me tocaba a mí asumir solo, nadie me preguntaba cómo te había ido en el colegio. Yo en cuarto medio saqué el diploma al mejor alumno y al mejor compañero, siempre me acuerdo de eso. Y para mí era un orgullo, pero lo recibí solo. ¿Cachai? Nadie me acompañó, pero sí tenía una red de protección en el sistema. Leopoldo Tovar, no sabía a quién preguntarle qué iba a hacer de mi vida, y en alguna conversación en el patio de atrás, el de más atrás, donde estaban los baños, no sé qué, no iba para allá, se me tenían que llevar atrás, Leopoldo me dice: Sebastián, estudia Derecho. Y yo decía: pero es que yo creo que lo mío es comercial, no estudia Derecho. Imagínense, no era mi papá, no era mi abuelo, no era un tío, era un amigo, era un profesor de este colegio que me estaba diciendo qué hacer. En un minuto pensé estudiar historia o comercial, eran mis dos dudas, y él en una conversación personal me dijo dos cosas que para mí fueron clave. Uno, sácate la cresta estudiando, estás en tercero medio, porque en la prueba te juegas la vida, no hay futuro si no te sacas la mugre estudiando. Y dos, toma la decisión de usar tus talentos para lo que eres bueno. Él creía que yo tenía dotes de liderazgo y que por lo tanto ser abogado iba a ser mejor para mí, para lo que yo tenía en ese minuto. Y ese profesor, que no era mi papá, mi amigo, mi tío, me marcó. Tercer hecho. Cuarto hecho. El colegio estaba lleno de otras cosas, que no era solo la sala de clases. Hace 2 meses me junté con mis mejores amigos. Ya vieron, fui abogado, o sea, estudié en la Católica, me fui a estudiar afuera, he sido ministro, fui candidato a presidente, estudié un doctorado que defiendo en 2 semanas más. El doctorado es el último grado académico que uno puede sacar, en 3 semanas más. Y la Bárbara, mi mujer, con quien llevo 18 años casado, me preguntó por una cosa que habíamos pasado en la pega: ¿cómo estáis? Bien, ¿queréis que invite a tus amigos? Sí. ¿Y saben quiénes son mis amigos? El negro, que no vive acá, está en Nueva York, pero se fue ilegal, así que está viendo si se devuelve. Para que vean la historia. Philip, que era mi mejor amigo del colegio, que estaba sentado conmigo como ustedes. La Yetzi, que también había estudiado conmigo, que fue mi secretaria después, que me tocó defenderla en un juicio por un problema familiar que tuvo. El chico Griseño, ya no se puede hablar de los cuerpos, pero en mi época nadie nos enseñaba estas cosas, profesores, ¿ya? Y un lote así. Y lo único que quiero decirles es que este último punto de la historia tiene que ver con que alguien me dijo acá de los profes: qué bueno que sigue conectado a sus raíces y no se perdió en lo que hizo después. Y yo le dije: no, son mis raíces, son mi tronco. Los amigos que me hice en este colegio siguen siendo mis mejores amigos, y cuando tuve una emergencia personal, a los que llamo, con los que me encuentro, son con esos amigos que construyen el colegio. ¿Por qué? Porque me vieron cuando estaba mal, pues no cuando era famoso. Me vieron cuando lo pasé mal, cuando llegábamos tarde, cuando a veces no teníamos para comer acá en el colegio, muchas veces nosotros, por lo que nos pasaba, cuando los papás se iban de las casas, y por lo tanto no tengo que contarle el cuento de que yo soy alcalde, ni que no sé qué, soy el que soy. ¿Anotaron los 4 puntos? A ver quién los conecta para atrás. ¿No? Se los conecto. ¿Qué pasó? Estoy mal. Gracias. Eso era. Se los voy a conectar de otra forma. ¿Qué es lo que ven ahí? Les voy a contar la historia de un clip. El clip es un invento reciente. Fue inventado a fines del siglo XIX. Recién, en 1897, alguien lo descubrió. ¿Saben cuándo se descubrió el bronce o el hierro para hacer más o menos? Les van a preguntar en la prueba esto, así que piensen. ¿No? 13.000 años atrás el hombre dominó el hierro. 9.000 años antes de Cristo, 13.000 años más o menos, dependiendo de cómo lo midan, ya empezamos a dominar el hielo. Y recién, el hierro. Recién, después de esos 12.000 o 13.000 años que pasaron, a alguien se le ocurrió algo tan simple como torcer un alambre
y transformarlo en esto. Este es el invento más patentado en la humanidad, más reproducido y que más riqueza ha generado. Miren lo que les estoy diciendo. Algún gil, perdón que lo diga así, torció un alambre porque se le habían caído las hojas en la casa y dijo la mejor forma de sostenerlo es doblando el alambre y amarrándolo. Patentó este invento, ese invento se reprodujo en el mundo y hoy día es uno de los inventos más valiosos que ha tenido la humanidad. De hecho, es tan valioso que la verdad no solo lo usamos como clip. ¿Quién lo usa para otras cosas? ¿Lo usan? ¿Quién se ha rascado las orejas con un clip? ¿Quién ha arreglado un cierre con un clip? ¿Quién lo ha usado de llavero a veces? Hasta de aro. En algún minuto cuando yo usaba aro acá, no, lo usábamos. Para hacerse los panquetas usábamos aro. El clip además pasó a ser algo que para nosotros es común. ¿Por qué les cuento? Porque tendría que moverme, pero como soy inquieto estoy acá. ¿Por qué les cuento la historia del clip? Porque quiero que se imaginen ustedes mismos como un clip. Esa es la lógica y como me dijeron que en una charla vocacional quiero conectarlos con eso. Normalmente los seres humanos pensamos que tenemos un destino. Esa es la forma más fácil que tenemos para crear. Y a veces creemos que ese destino es corto. El que era hierro pensaba que el hierro solo servía en un minuto para hacer herramientas para cazar. Hasta que alguien descubrió después que no solo servía para herramientas para cazar, sino que 2000 años después descubrió que se podían hacer cuencos para ponerse en el fuego. Y así sucesivamente. Después un loco decidió que se podían hacer armas y hacer puntas de flecha, y después alguien decidió que se podía hacer un clip, y hoy día incluso decidimos otros materiales que pueden servir incluso para acumular energía. Los seres humanos somos bien parecidos a un clip. Creemos nacer de una forma y muchas veces creemos que esa forma es nuestro destino. No sabemos ser flexibles, no sabemos saber qué otras utilidades prácticas tenemos, y la verdad cuando tenemos 18 años creemos muchas veces, por la pesadumbre que tiene la edad, que hay un techo, que solo podemos llegar a hacer lo que el destino nos dijo que íbamos a hacer. Yo las 4 historias que le conté es para decirles que en realidad los seres humanos nos parecemos mucho más a un clip. Es decir, podemos innovar en nuestra forma de ser y que probablemente cuando estamos viviendo una época de cambio universal como la 4ª revolución industrial, que es la que ustedes están viviendo, probablemente el desafío de ustedes y de la humanidad y de su generación va a ser mucho más flexibles que lo que era incluso mi generación. ¿Qué significa esto como buen ser humano? Parto del ejemplo ahora, los 4 puntos para conectarlos hacia atrás. Lo del Negro Romero, que se perdió el penal. El Negro Romero, mi gran amigo, Raúl se acordará, era un gran futbolista, solo jugaba a la pelota. El Negro, a quien quiero, su destino estuvo determinado porque creyó que su único futuro posible era ser futbolista. Y no quedó. Y no le resultó. Y gran parte de su destino estuvo marcado, y lo hablamos alguna vez, porque no supo saber que él también era un clip, que él no solo podía apostar a ser futbolista en su vida, sino tenía que ver nuevas posibilidades de destino. Y eso significó, y lo digo con el cariño, después no le manden esto por correo, pero que muchas veces hemos hablado de la frustración que le ha generado en su vida no ser futbolista y no darse cuenta que tenía miles de posibilidades más para desarrollar sus talentos. De hecho, la verdad, creo que habría sido un excelente profesor de educación física, que habría sido un excelente entrenador, que habría sido un excelente líder donde fuera, pero cada vez que lo veo me cuenta la historia del penal que se perdió y de cómo en la Católica no lo aceptaron en el equipo de arquero. O sea, la primera pregunta es si él fue un clip o un fierro. Y parece que apostó más a ser fierro, y la parte de la conversación, cuando uno ya va a cumplir 50 años, es que ya a veces es tarde para tomar una decisión distinta de las alternativas que te dio la vida. Segundo ejemplo. Segunda historia que les conté, que tiene que ver con mi conversación con Leopoldo, mi profesor. Yo era bueno para las matemáticas, ahí Víctor algo se acordará. ¿Es verdad o mentira, Víctor? Ah, ya, profe, menos mal. Era bueno para las matemáticas, entonces yo estaba convencido, y tomé el matemático físico de específico, que mi futuro era ser ingeniero comercial y dedicarme a hacer negocios. Ese era mi futuro en mi cabeza. Sin embargo, esa conversación que les conté con mi mejor profesor de historia que he tenido, y hasta hoy día lo admiro porque me enseñó, yo soy un apasionado por la historia, me enseñó desde por qué Grecia y Roma están presentes hoy día hasta por qué los partidos políticos son esenciales en una democracia. Mi mejor profesor me dijo: Sebastián, aprovecha tu talento.
Y lo que yo le decía era, no, pues si yo soy bueno para las matemáticas, me va a ir bien la específica matemática, me va a ir bien la prueba de matemáticas, tengo que ser ingeniero. Y él me convenció de que fuera un clip. Me dijo, Sebastián, adáptate. Estudia Derecho porque va a ser más flexible para tu propio desarrollo. Pero estudia bien, sé el mejor. O sea, quería estudiar Derecho, sí, entonces llega a la Católica y me dijo, ahora Chile, no hay otra posibilidad. Sácate la mugre porque no hay otro camino para ti en ese minuto. Y no renuncies. Y si quieres estudiar después, estudia cosas con un negocio. Yo después estudié un magíster y les contaba que tienen que ver básicamente con regulación económica, pero me enseñó en ese minuto que era mejor ser un clip en la lógica de descubrir dónde estaban mis habilidades para sacar un futuro adelante. Tercer punto, misma lógica, mis amigos y mi tronco, yo sé. ¿Por qué les cuento la historia de mis amigos? Porque mi mejor amigo se llama Felipe. ¿Ya? De este colegio, igual que yo, sin papá, no existía un papá, gran amigo mío de la vida, y Felipe repitió en tercero medio. ¿Qué le dijeron todos los entornos? Jodiste, tu vida se fue al carajo, ya no hay futuro. Felipe hoy día, probablemente tenía menos talento que el negro para los deportes. Felipe hoy día no solo es profesor de educación física, sino magíster en educación física, es profesor, o sea, fue director en el INED de la rama de deporte y hoy día es subdirector de la Corporación de Deportes en Ñuñoa, porque yo quería a alguien muy bueno, no porque fuera mi amigo, y lo digo honestamente, era el mejor del INED y me costó traérmelo porque necesitaba a alguien ahí. Ese tropiezo que tuvo en su vida, que básicamente fue perder un año de clases porque se dedicó a carretear. Me decía, vamos a carretear. No es que yo fuera tan sano tampoco, pero lo pasaba bien, pero él no entendía cuándo sí y cuándo no. Le significó perder un año y en vez de tropezar y transformarse en un fierro, decidió que iba a cambiar. Y hoy día les digo, como me lo dicen con orgullo en la Corporación de Deporte, todos me dicen, es el mejor director, subdirector que hemos tenido de deporte en Ñuñoa en los últimos 30 años. Último ejemplo, y con esto quiero contarles más mi historia. Yo le decía que yo sentía que en este colegio estaba mi red de protección, porque estaban mis amigos y mi colegio. Cuando uno dice, uno se pone viejo, entonces empieza a pensar, ¿por qué llegué donde llegué? No sé si es tan exitoso o no mi camino, pero llegué donde llegué. Pero si me hubieran dicho cuando estaba sentado en esta silla, al lado tuyo, usted va a ser candidato a presidente, me habría dado risa. Estaba hablando tonteras, porque si yo con todo el cariño era del liceo, porque cuando yo no iba a ser presidente de Chile. Hoy día no digo que no lo voy a hacer. No lo fui, pero no sé si no lo voy a hacer en el futuro, lo digo honestamente. Porque no creo que no sea posible. Si me hubieran dicho usted va a ser doctor en Derecho, yo le habría dicho, no, eso no es para mí. Eso es para los que están allá en el Verbo Divino. Y voy a ser doctor en Derecho. Si me hubieran dicho, usted va a tener una familia con 3 hijos, una casa y va a ser feliz con su señora, yo le hubiera dicho, no, eso es imposible. Yo vengo a una casa destrozada y no tengo ni una posibilidad de reconstruir mi vida porque no tengo por dónde. Si algo aprendí en esta red de protección es que todo es posible. Que muchas veces en la vida nos dicen que no se puede, que es parte de la lectura de la vida, no, que ustedes están para esto. Y al igual que la historia del clip que les conté, porque no les conté quién es el inventor, que es un sueco, un finlandés, que era un obrero de una fábrica, es todo posible. Que no depende de otros, depende primero de uno mismo, llegar donde quiere llegar y saber que no hay techo, y también depende de afirmarse al tronco de tu propia red de protección. No es verdad, chiquillos, y se lo digo en serio, que hay un mundo predefinido para nosotros. Los griegos hablaban del hado. El hado es el destino predeterminado. El problema es que los oráculos se acabaron hace años y la racionalidad nos hizo pensar que en realidad los seres humanos no tenemos limitación de posibilidades. Entonces, lo primero que entendí, después de estar sentado ahí, es que en realidad nunca más iba a aceptar que alguien me dijera que yo no tenía las posibilidades ni las capacidades para llegar donde yo quisiera llegar. Que eso dependía de mi propio esfuerzo y mis propias habilidades. También pensé y aprendí en esta red con mis amigos de que cuando uno parte de un punto es más difícil que los que parten más arriba. Pero eso no significa nada. Yo no me senté ahí diciendo quiero ser presidente de la República o quiero ser doctor en Derecho, quiero ser ministro de Estado, quiero ser abogado. Yo me senté ahí diciendo quiero ser el mejor alumno de mi generación. Después entré a Derecho y dije, no me puse un objetivo de hola, quiero ser el abogado que entre el mejor estudio, yo quería tener un cartón.
Eso para mí era suficiente. Después decidí que el próximo paso era tener un magíster y después el siguiente paso era hacer otra cosa. Lo más importante en ese camino era entender que los techos los fija uno, pero que hay que tener la perseverancia para seguir avanzando paso a paso. Y eso depende solo de uno y de la red que uno tiene. Como es de vocación, ahora voy a ir al derecho, para que no me resten. Porque esto tiene que ver finalmente con la historia que les conté del clip, del derecho, de todo lo que está detrás de esto. Es porque al final, parte importante de esta determinación de decir que no había un techo, tuvo que ver con decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Esa conversación no es simple. Yo decidí ser abogado. Y ser abogado para mí era una forma también de reivindicar mi propia historia. Esa fue la conversación con Leopoldo. Si tú sientes que hay un país injusto, la única forma de hacerlo más justo es tú buscando justicia. Y la justicia no se hace gritando más, se hace trabajando por aquellos que necesitan más. Y por lo tanto sentí que la herramienta que a mí me hacía más hábil para cambiar lo que yo sentía que estaba mal era estudiar Derecho. Hay gente que sueña y piensa que los trabajos uno los elige por cuántas lucas va a ganar. Y yo sé que en la guatita de ustedes están pensando, quiero estudiar esto porque esto es más rentable. Y sus papás le dicen, estudia esto porque eso es más rentable. Y mi guata no me dijo eso. Probablemente si hubiera estudiado o hubiera pensado eso, habría estudiado civil o comercial y no derecho. Lo que les quiero decir es que mi decisión de derecho tuvo que ver básicamente con entender claramente dónde yo podía ser el mejor. Y esa es una conversación bien importante. Vuelvo a mi conversación de mi amigo el negro. El negro sabía, no era el mejor futbolista, pero probablemente era el mejor entrenador. Sin embargo, él estaba obsesionado que si era futbolista iba a salvar a su familia, que esa es la verdadera historia, y no se dio cuenta que probablemente de profesor de educación física iba a ayudar mucho más porque ahí estaba su mejor talento. O sea, la gran pregunta que me hice cuando estudié Derecho era, ¿dónde está mi mejor talento? No dónde iba a ser más rentable mi futuro, porque la idea de la rentabilidad solo tiene que ver con una expectativa futura. Estoy lleno de amigos que son artistas, que son músicos, que son abogados o que son ingenieros comerciales y les aseguro que los que les fue mejor en la vida son los que descubrieron su verdadera vocación, no aquellos que estudiaron algo que los frustraba, pero no estaban donde estaban sus capacidades. Y yo decidí estudiar Derecho, que encuentro que es una carrera preciosa para los que lo están pensando. ¿Hay alguien que esté pensando en estudiar Derecho? Ya nadie estudia Derecho en este país. ¿Uno? Voy a llorar. Usted sabe qué me pasó. En mi época todos estudiamos Derecho y cuando hicimos el desayuno en Ñuñoa con los mejores alumnos de la PAE, me di cuenta que de todos, de los 25, ni uno estudió Derecho. Es una buena oportunidad para los que quieran estudiar, ¿eh? ¿Ya? No, les quiero decir, y decidí estudiar Derecho por dos cosas, y esto para contar el desarrollo profesional. Uno, porque primero sentí que mi principal habilidad era el liderazgo. Yo era presidente de centro alumno acá, no había centro alumno, presidente de curso, no nos dejaban tener centro alumno, era presidente de curso. Fui presidente de curso desde sexto básico con el Simón Bolívar hasta cuarto medio todos los años. Después llegué a Derecho y volví a ser presidente de curso en Derecho. Y decidí que mi gran habilidad al final era organizar. Y por lo tanto, estudiar Derecho me daba las habilidades de liderazgo que yo quería. Esto significa hablar mejor, expresarme mejor, tener cultura general, poder liderar procesos, hacer adelante. Segundo, descubrí, y lo digo honestamente, que algunas reglas no me gustaban. Por ejemplo, y lo digo abiertamente, no me gustaba que yo que estudiaba en ese tiempo en un liceo tuviera menos oportunidades que alguien que estudiaba en un colegio privado. Y eso no era pelea. Y por lo tanto yo si quería cambiar esas reglas tenía dos posibilidades. Sentarme en la casa y refunfuñar y reclamar contra el sistema. O mejor tratar de participar, cambiar las reglas y hacer un país más justo. Y seguí que Derecho era mi instrumento. Después de eso, y no les voy a vender la pesca, entré a la universidad y no me fue bien. No me fue nada bien. Porque me encontré con una brecha. No del colegio de capacidades, sino una brecha socioeconómica. Había que comprar libros, había que tener materiales, y yo no tenía ni una posibilidad de tenerlos, y los 2 primeros años me fue bien, pero el tercer año tuve que abandonar un semestre porque no tenía dónde vivir. Y aún así, porque murió mi abuelo entre medio, aún así en una conversación decidí seguir estudiando y retomar la carrera y no abandonar, porque me daba cuenta que si me quedaba ahí, no había futuro. Volví a estudiar Derecho
Y cuando salí dije, no me puedo quedar satisfecho solo con esto. Porque sabía que no había sido el mejor alumno, que era mi desafío en el colegio, y por lo tanto tenía que ser el mejor alumno en lo que viniera. Y tomé un magíster y fui el mejor alumno en el magíster. Era la forma de reivindicar mi propia historia por cuando no pude hacerlo. ¿Para qué me sirvió todo esto? En el camino, para tres cosas bien simples. Y ahí lo abro a conversación. Lo primero, descubrí que el derecho me daba dos posibilidades. O hacer el ejercicio profesional, que lo hago. Tengo oficina de abogados y sigo trabajando, ya no, pero hasta que era alcalde sigo trabajando. Pero también servir al país en una dimensión que no me había imaginado. La verdad, cuando estudié Derecho ni pensé que la política iba a ser parte de mi camino. Era una cosa como extraña. De hecho, cuando estaba sentado como ustedes, sentía que los políticos no servían para nada. Y me pasó que estando en la universidad me di cuenta que sin cambiar las leyes, sin cambiar los modelos, sin buenos dirigentes, no había nada que hacer. Y llegué a la universidad y me puse a armar trabajos voluntarios para ayudar a otros que estaban en la situación que yo había tenido. Y después de armar trabajo voluntario y estar en los muermos, darme cuenta que cuando no llegaban los materiales para ayudar a las personas había un alcalde malo y por lo tanto había que ser alcalde si uno quería cambiar las cosas. Y después me di cuenta, siendo ministro, me salté a Corfo, después me obsesioné y dije quiero emprender, reclamé contra los medios de comunicación, sentía que había pocos medios de comunicación diversos y a pesar de que era abogado decidí armar un emprendimiento y armé un medio electrónico que se llama El Dínamo, que era para poder darle visibilidad a otros que no podían hablar en los medios tradicionales. No me quedé alegando con un cartel en la calle que no hay medios de comunicación, sino que decidí levantar un medio de comunicación porque sabía que se podía. Y así sucesivamente. Cuando fui ministro, que me tocaron los dos peores minutos de este país, estallido social y COVID al mismo tiempo. Imagínate lo que es ser ministro y que te digan un día, no, se están quemando la plaza Baquedano y que el día, y cuando se apacigua te dicen, no, es que ahora llegó una epidemia mundial que se llama COVID. Y tú eras el ministro que era dueño, como ministro, de todos los centros de adulto mayor de Chile, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y el que da la ayuda social a todo el país. Y a pesar de eso, sentir que amaba mi pega. No estaba frustrado, la amaba, porque no creo en Dios, pero creo que en ese minuto, el hado, como dije, el griego, o lo que fuera, me había puesto en el lugar correcto, en el minuto correcto, para lo que yo quería que fuera mi propia trayectoria. Y me puse a ayudar. Me puse a ayudar y ayudar y ayudar todo lo que pude, incluso a veces poniendo en riesgo a mi propia familia, porque nadie quería salir y había que salir, para poder ayudar. Y finalmente decidí, o decidieron, no lo sé bien, ser candidato a presidente de la República. Cuando no tenía partido, cuando era independiente, y también lo decidí porque sentí que el país también necesitaba otro tipo de liderazgo para el país que venía. Toda esta historia, que es el uno de lo que le estaba diciendo, tiene que ver con una convicción personal y que lo que les quiero transmitir. Cuando yo decidí estudiar Derecho, o cuando decidí estudiar, no Derecho, cuando decidí estudiar, no sabía para qué cresta lo estaba haciendo, solo sabía en ese minuto que a alguno le gusta Jepe. ¿Nadie sabe quién es Jepe? ¿Te gusta? Ya. Hay una letra que dice la forma más sencilla de llegar a la otra orilla es nunca dejar de nadar, ¿cierto? Va acá en tu casa en la canción. Jepe dice una cosa que para mí era vital. Yo hacía cada cosa no pensando a dónde iba a llegar, sino hacía cada cosa pensando que tenía que ser lo mejor, vivir lo mejor posible el minuto de lo que estaba haciendo. En el colegio quería ser mejor alumno, en la universidad quería ser el abogado y cuando era ministro quería ser el mejor ministro. Y ahora que soy alcalde quiero ser el mejor alcalde. Ese es mi destino. Si no lo soy me voy a frustrar, pero voy a hacer todo para ser el mejor alcalde. Entonces la pregunta es ¿por qué uno quiere ser el mejor? Porque es la única forma de llegar a la otra orilla, como dice Jefe. Si uno no nada para ser el mejor, difícilmente va a estar al medio del río y se va a salvar. Y creo que al final el gran mensaje que les quiero dar antes de conversar más es que solo la única forma de que salgamos adelante y descubramos nuestras propias vocaciones, no solo descubrir primero dónde están nuestros talentos, sino también descubrir dónde queremos llegar y perseverar hasta el final. Cierro con algo que es un poquito menos personal, pero que tiene que ver con lo que está viviendo la humanidad y en esto se los dejo. Estamos viviendo una época de cambio. De hecho, la velocidad del cambio es tan rápida que no sabemos bien dónde vamos. Quiero que tengan plena conciencia de eso porque mi generación no la tenía, porque no vivía esta época de cambio. Yo salí de este colegio y me acuerdo que llegué a la Católica y me mostraron un computador.
Don Víctor se acordará que teníamos una sala de computación allá arriba, pero eran unos computadores como a cuerda, ¿se acuerda, don Víctor? Como a cuerda, y llegué a la Católica y tenían unos Macintosh, se llaman en esa época, y yo no tenía ni siquiera correo electrónico, porque no existían. Eso pasó. Y salí de la universidad y todavía ni siquiera aparecían los celulares, empezaron a aparecer cuando yo estaba en quinto de universidad. Y esto no pasó en la prehistoria, pues chiquillos, no es que la Tierra estuviera caliente. Soy viejo, pero no tanto. Esto pasó hace pocos años. Ustedes entraron al colegio y no existía ni siquiera, los celulares estaban con botones, de repente tuvieron internet, hoy día tienen inteligencia artificial y pasado mañana probablemente por procesos tecnológicos vamos a tener chip nosotros incorporados en el cuerpo, porque nos parece normal que las mascotas las tengan como forma de comunicación. Este proceso en la humanidad nunca había sido tan rápido, nunca. Cuando se descubrió la imprenta en la humanidad, ¿saben cuánto tiempo se demoró en llegar a Chile? ¿Alguien sabe? Ya, pues, algo, más o menos. La imprenta se descubrió en 1300, en 1300, en 1500 se masificó y en Chile llegó en 1810. Se demoró 500 años, 561 años exactamente, la imprenta en llegar a Chile. ¿Saben cuánto se demora en llegar un cambio tecnológico para ustedes? Un segundo. Alguien está inventando algo en Alemania en este minuto, desarrollando un nuevo sistema operativo para tu teléfono y va a estar en tu teléfono. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno vive un proceso de revolución industrial, como lo vivió la humanidad cuando se descubrió la electricidad, como lo vivió la humanidad cuando se descubrió la imprenta, etcétera, lo que nos empieza a pasar es que nuestra capacidad profesional tiene que adaptarse a este nuevo proceso de cambio. Eso era fácil para mí, si yo era abogado. Sería que estudiar los escritos que iba a presentar, pero usted que quiere estudiar Derecho, tiene que saber que si no sabe inteligencia artificial y programar, va a ser un mal abogado. Porque ya no va a tener que hacer el escrito, probablemente inteligencia artificial se lo va a hacer y vamos a tener alegación oral y no alegación escrita. En mi época solo había que saber escribir, pero no había que saber hablar, porque jamás alegué, salvo cuando llegaba a la Corte Suprema, y todo lo demás eran escritos, y hoy día lo más probable es que nunca más vamos a entender la tecnología si no es así. Este proceso de cambio industrial solo está cambiando otras cosas. A mí me enseñaron acá, no me acuerdo quién me decía Raúl, electricidad, hacer circuitos de electricidad, y me enseñaron todos los procesos de generación eléctrica. ¿Ah? Y motores a combustión también me enseñaron algún minuto. Ustedes van a hacer una generación que los motores a combustión van a desaparecer, no en 100 años, en 2050 los motores a combustión van a desaparecer probablemente del sistema en el mundo. A mí me enseñaron que para prender la luz yo tenía que apretar un interruptor. Y veo eso y ya me pongo nervioso. Pero la verdad, entraron a robar a mi casa hace poco y metí domótica y por lo tanto todo mi sistema de luz hoy día tuve que aprender a manejarlo desde mi celular para que se prendan y apaguen según las horas y la inteligencia artificial, porque si no, cuando no estoy en la casa me pueden robar. ¿Qué les quiero decir en esto? Ustedes van a ser la generación que va a liderar a Chile en el proceso del cambio industrial. Chile está en la punta de la lanza de este proceso. Tiene cobre, que es el principal transmisor de electricidad en el mundo y por lo tanto va a ser vital para el proceso de cambio energético que estamos viviendo, y tiene litio. Son la primera generación de que probablemente los que están acá, al menos la mitad va a ser profesionales. ¿Sabes cuántos son profesionales de mi generación? ¿Sabes, Raúl? 4 de mi curso. 4. Literal. Y probablemente de esta sala, al menos la mitad de ustedes va a ser profesionales. Vamos a ser el país de Latinoamérica con más profesionales en los próximos 30 años. La mitad de nuestra generación va a ser profesional. Y lo último que tiene Chile como oportunidad, y quizás tiene que ver con ustedes, es que después de una generación que no supo muy bien qué hacer con el país, que lo agarramos a coscachos para ser bien frío, entre estallido social, entre las peleas políticas de los políticos, ustedes van a ser la generación que tiene la oportunidad de reconducir el país por una salida democrática en que nos vaya mejor. Por eso les digo que esto también es vocación. Uno tiene que amar a su país profundamente. No hay otro. Uno sabe que no hay otro. Los países fracasan o son exitosos y no dependen de otro. Dependen de ustedes mismos. O sea, el gran desafío que les quiero poner es no solo decidir qué quieren estudiar, sino también decidir, como decía Kennedy, cómo ustedes pueden aportar a la sociedad que van a vivir en el futuro.
Yo les dije en un minuto, no piensen solo en cuánto pueden ganar, sino que piensen en dónde están sus talentos. Y le quiero agregar para cerrar, piensen también en cómo pueden aportar al país en que viven. Y lo digo en serio, porque como no tenemos respuesta a los más viejos, a todos los procesos que estamos viviendo, alguien va a tener que tener la respuesta. Yo estuve en este colegio, en esta sala, vi el año 90 cuando asumió Patricio Aylwin el retorno a la democracia. En esta sala, en una tele que yo creo que si la ven hoy día se reirían, porque era como de 14 pulgadas y pesaba como 50 kilos. Y me acuerdo perfecto. Que lo vi acá y nos sentaron a todos los, en ese tiempo decíamos primero medio, yo creo que estábamos. Sí, primero medio, exactamente primero medio. No, era el Simón Bolívar y nos invitaron acá a verlo. Y yo decía, mira qué lindo, para ustedes esto suena como la prehistoria, como cuando a mí me hablan de Balmaceda. Pero en ese minuto alguien me dijo algo parecido a lo que le estoy diciendo yo. Ahora el país te necesita. ¿Qué vas a hacer para el país que viene? Yo no los quiero convencer como me convenció Leopoldo y otros que lo mío era la política, porque eso es lo que me convenció al final. Los quiero convencer a ustedes que lo suyo es entender el cambio que está viviendo la sociedad. El cambio climático, el cambio demográfico, la migración, que es una de las grandes oportunidades que tiene Chile. El primero que me diga que la migración es mala, me enfurezco. El país, la diversidad, tiene una tremenda oportunidad con la migración y nos hace bien. Y el cambio tecnológico son las vertientes que vienen hacia adelante. Prepárense para eso. ¿Quién de ustedes va a ser el mejor para adaptar el cambio tecnológico de este país? ¿Quién va a enfrentar el cambio climático? ¿Quién va a trabajar en el cambio demográfico? Y la última gran pregunta, ¿quién se va a hacer cargo del cambio social para que el país no se envuelva en conflicto? Al menos para mí, y aquí cierro porque ya ha sido largo, profe, al menos para mí, ha sido una tremenda oportunidad saber que no tenía techo. Y cuando estaba sentado en tu asiento, sentir que en realidad no había nada que yo no pudiera porque este colegio me dio todas las herramientas que yo necesitaba para llegar donde yo quería llegar. No estaban en otro lado, estaban acá. No tenía envidia de lo que había en el colegio al frente, el de al lado, porque la caja de herramientas la tenía el colegio. Solo que tenía el hambre y la necesidad de tomar esa caja de herramientas y ocuparla para llegar a donde yo quisiera llegar. Muchas gracias, chiquillos. ¿No? No sé qué hay que hacer ahora. Bailo, ¿con quién me trae? Muchas gracias, Sebastián. Siento que ha sido chicos. Transpirando, Chicos, por favor. Bueno, agradecerle a Sebastián porque ha sido una charla bien bonita, de muchos recuerdos también para ti. Y yo siento que también mucha vocación. Tu experiencia también ayuda a las generaciones nuevas. Y ahora abrimos el espacio para que hagan preguntas, chiquillos. venga. Sí, pregunta donde quiera, dale. ¿Se fue enamorando de su carrera a medida que la estudiaba? Porque según lo que entendí no era su pasión, pero se fue como enamorando de la carrera. Muy buena pregunta. No te la voy a vender así como para convencerte. Yo primero entré, el primer año me enamoré harto de la carrera, porque como lo mío era humanidades, derecho tiene el primer año tiene mucha filosofía, mucha historia, muchos cursos de formación general, entonces estaba feliz. El segundo año esa felicidad se me empezó a pasar, porque empecé con los ramos duros, ¿cachai? Porque que es derecho económico, derecho... Y empecé un poquito a odiarlo porque era mucho más reglúo, había que aprender de memoria, y por eso en tercer año viví esta crisis, que entre vocacional y económica dije, ¿para qué estoy estudiando esta tontera? Pero me pasó, en cuarto y quinto, que dije, voy a sacarlo como sea. Ahí fue un sentido de necesidad, era tengo que titularme, porque si no me titulo, mi familia no tiene para apostar de nuevo. En ese tiempo no había gratuidad, no había nada. Uno estudiaba, yo tenía beca, me había ganado una beca por los puntajes, pero perdía la beca y se acabó mi vida. Entonces que voy a titularme y de ahí veo. En quinto empecé a encontrarle sentido, pero cuando me titulé fui completamente feliz, porque descubrí que todo lo que me servía, por eso hacía los puntos para atrás, todo lo que había estudiado que parecía estúpido, derecho minero, le digo, bueno, esto hace unas cosas y dice, ¿para qué me sirve esto? Que también te pasa en el colegio. Y dice, puta, yo no voy a hacer bien. Yo tengo un hijo en primero y medio y me dice,
¿para qué estudio matemáticas si no me gusta y no sirve para nada? ¿Ah? Y yo le decía, después en algún minuto te vas a dar cuenta. Entonces, cuando me empecé a ejercer, me di cuenta de las herramientas que me había dado derecho. Yo hoy día que soy alcalde, me paro en una reunión y veo cuando habla el resto de los políticos o concejales y cacho que yo tengo herramientas que ellos no tienen porque no estudiaron lo que yo estudié. Entonces me enamoré del ejercicio y eso también para varios amigos de la edad de ustedes, como lo digo por Filip, que es mi yunta, que estudió educación física, él repitió acá en tercero, después se puso a practicar taekwondo para salirse un poco del carrete, que era lo que lo había matado. Y cuando estudió educación física en segundo me decía, ¿para qué estudié esto? La misma cosa, que me están enseñando ramos de pedagogía y él quería pegar patadas porque le gustaba taekwondo y no entendía por qué estaba estudiando ramos de pedagogía, no sé qué. Y lo hemos hablado harto y me dijo, ¿sabéis que tenía sentido? Entonces, la universidad también es una etapa en que los que crean que van a estar como, ¡wow! No. Pero les quiero decir otra cosa en esa misma lógica. Yo sí descubrí algo precioso, que es, me metí en muchas cosas en la universidad. Muchas. Lecera que había, no me toca, lecera que había, ahí está. La semana de no sé qué, ahí estaba, los trabajos voluntarios iba, había unos trabajos acá en la toma de Peñalolén, iba. Absurdamente me tocó como estudiante ir a ayudar a la Colón 9000 en ese tiempo, que era una población, había harta población callampa en Colón 9000 y era mi propia casa, pero íbamos para allá, ¿cachai? Entonces me pasó que aproveché la universidad en esa lógica. Y consejo para todos, y además, algo malo que tiene su generación. Ahí lo digo, mis mejores amigos no son abogados de la universidad. Jaime Toá agrónomo, Claudio Lenzuela agrónomo. Mis amigos no me lo dicen derecho, porque mis amigos que solo se hicieron amigos de gente que estudiaba lo mismo que ellos, son medio asopados, ¿cachai? Porque hablan derecho todo el día, entonces al final su vida es muy circular. Pero me enamoré también de la universidad, no solo de la carrera, de la universidad que fuera, como yo no les conté porque está en otra cosa, pero 12 años fui profe universitario, full, así, y agarraba cabros como ustedes en primer año. Y los veía estudiar derecho y decía, estos pobres cabros no saben lo que se les viene. Pero mi consejo siempre era el mismo. Primero, estudien, no hay salvación. Y segundo, disfruten. Pero no disfruten solo con hacerse amigos de los gallos de derecho. Conozcan a los de comercial, vayan de los de agronomía. Y si estáis en INACAP, conocen a los de informática. Porque después, eso tiene que ver con la conversa final del cambio que estamos viviendo, la vida profesional ya no es como lo de nuestros abuelos. ¿Cachai? Que mi abuelo, no él, pero me decía, yo trabajé 12 años en una empresa, orgulloso, ¿cachai? A mí me pasa que yo la pega que más larga he tenido ha sido 2 años. No sé qué crees, voy a hacer 4 años de alcalde porque me parece como una cosa gigante, ¿cachai? Porque en general, la generación de ustedes va a trabajar 1 año en una cosa, 2 años en otra cosa, va a emprender y por lo tanto conocer a otros que no hagan lo mismo que uno es clave. Porque cada día están más interrelacionadas las profesiones. Yo tenía mi oficina de abogado y tenía un periodista y un ingeniero comercial. ¿Qué hace obvio, porque mis juicios tenían muchas veces problemas comunicacionales, una crisis de mi cliente, y el periodista me servía y tenía una ingeniería comercial porque yo tenía que saber cómo cobrar y cómo planificar los negocios de mi empresa. Y con esto cierro, y además me gustan tanto las comunicaciones que hace un abogado haciendo un diario. Vean el dinamo.cl que lo vendí, pero el partido de cero conmigo. No sé, pero me sirvió, ¿cachai? Lo quería hacer y lo hice. Y esas mezclas que hice en la universidad me sirvieron mucho. Entonces, se enamora uno, pero no se pegue en la frustración del primer año porque todos se la pegan. ¿Cachai? ¿Alguien más, chiquillo? Adelante. ¿Qué opinas de, en caso de, por ejemplo, no conseguir alguna beca o alguna gratuidad, trabajar mientras estudias? A ver, todas las formas de lucha son válidas. Esto voy a decir al revés. Es como, ¿es posible trabajar y estudiar? Sí, yo lo hice toda la vida. Yo cuando no les conté, pero cuando yo entré a Derecho, yo estaba acá, ¿cachai? Entonces ya, como que nadie sabía mucho y me fue muy bien en la prueba. Muy bien, así como el mejor que le fue en este colegio en esa generación. Y empecé a buscar becas y me gané la beca en la Católica. Una beca que no se llamaba Padre Hurtado en esa época, pero una beca que era gratuidad total. En esa época no había universidad ni becas ni nada y era como que te ganaba el loto. Entonces me gané la beca. Pero, historia familiar, mi mamá siempre ha tenido un problema a ella y se fue, me dejó tirado acá. Y yo dije, no voy a dejar la universidad, entonces tengo que trabajar para vivir. ¿Cachai? Y trabajaba todos los fines de semana vendiendo, o sea, mostraba departamentos, así como esos gallos cabros que muestran departamentos. Trabajé, da lo mismo, vendiendo de promotor, en ese tiempo se llamaba Village, en el Alto Las Condes, trabajaba disfrazado de Caballero del Zodíaco en esa época, los fines de semana, los días de semana, y igual pude estudiar Derecho, no se me hizo, pero
lo más importante es titularse, por lo tanto, si tenéis que trabajar, trabájalo, ¿cachai? O sea, no renuncies a estudiar porque es posible. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo personal, pero ¿sabéis qué? También, o sea, y yo no quiero pasar de bueno, yo carreteaba, siempre fui muy carretero, lo pasaba bien, tenía pololas muchas, ¿cachai? Entonces tuve una vida plena, no es normal. Lo que pasa es que hay gente que está más acomodada, yo no dice, no, pero podía hacerlo. No. Ahora, creo que ustedes tienen una ventaja, estar en un sistema universitario que tiene más posibilidades de financiamiento. Pero mírenlas bien, vean dónde se endeudan menos, vean las universidades. Yo fui vicerrector de una universidad, hasta antes de ser alcalde. Estudien bien dónde van a estudiar. No se las vendan por un color del cartel, porque fueron a la feria no sé qué, porque me ofrecieron que valía 10 lucas menos, 10 lucas más. Sus papás van a incidir, pero ustedes véanlo. Esto es una pega, ¿cachai? En mi época había 5 universidades, más o menos. Ahora hay millones. Y hay varias que son vendehumos, ¿cachai? Entonces decidan ustedes qué universidad quieren estudiar y no lo hagan solo por factores económicos. Perdón que diga esto, pero voy a contar una experiencia de un primo que me dice, yo quedo en la Chile, por ejemplo, pero la del desarrollo, por poner cualquier ejemplo, no me digan, me ofrece beca 100%. Y allá solo me ofrecen el 50%. Yo le decía, toma acá, y estudia en la Chile. Esa es mi respuesta. O sea, vean esos análisis, ¿cachai? Porque no sea solo el factor de la deuda lo que determina dónde estudias. Porque finalmente, probablemente, si eres estudioso te va bien, el profesional de la Chile no va a tener problema en el futuro y en otra universidad, por poner cualquier... Vean bien esa decisión, ¿cachai? Yo, en mi tiempo era más simple, o que hay en la Chile o en la Católica, o en mi caso estudiaba en INACAP, que era mi gran así, yo pensé que iba a estudiar en INACAP, y veía las carreras de INACAP, eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Hoy día ustedes tienen así un abanico, pero... Y lo último que digo aquí de consejo, y no se obsesionen con ser profesionales. Lo digo así en lo personal, ¿eh? No, cuando les cuento esto del cambio industrial, de lo que está viendo la humanidad, hoy día tú puedes ser profesional, pero una carrera técnica buena, que después la perfecciona, es vital. O sea, y por lo tanto a veces, yo le decía esto a mis alumnos de Derecho, contrasentido, le dije, quizás todos ustedes no tienen vocación de ser abogados. Había varios ahí que quizás tenían otras vocaciones, pero que la mamá lo mandó a estudiar Derecho porque había que estudiar Derecho, y yo decía, hay un tercio acá que no va a ser buen abogado y capaz que tuviera otro talento que no descubriera. Y lo último de esto, que me interesa mucho esta conversa sí les va a pasar que a diferencia de nuestra generación o de la de los profes, no van a dejar de estudiar. Eso es lo que te quería decir con lo de la inteligencia artificial, ¿cachai? Que es al final también, no es solo sacar un título, es que como cambia tan rápido la sociedad, van a tener que estudiar un magíster, miren irse para afuera, está lleno de becas en el sistema para irse para afuera, piensen en estudiar en otros lugares, eso también es para ustedes, no los convenzan que no es para mí. ¿Cachai? Es lo que les decía, a mí, si yo hubiera conversado con varios de mis amigos, yo le digo a la Bárbara, yo no soporto esto no es para mí. Yo tenía varios amigos que decían, no, pero ¿cómo voy a conocer Europa si eso es para otros? Voy a ir a Europa. ¿Cachai? Yo me subí a un avión la primera vez a los 25 años, que era raro para el círculo donde yo me movía. En la universidad todos viajaban y me da lo mismo. ¿Cachai? Entonces, lo que quiero decirles es que no se pongan horizontes, vean becas para irse a estudiar magíster después afuera, vean posibilidades porque hay. Son una generación que está en las puertas abiertas. Y esto no es solo pensar irse a Estados Unidos, a Harvard, es irse a Buenos Aires. Philip, mi amigo, se fue a Buenos Aires a hacer un magíster precioso. Es irse a China a estudiar. Busquen en el sistema. Hoy día hay muchas más posibilidades, pero no se queden con el título porque mi abuelito me decía, usted ponga el cartón y la va a hacer. Y yo cuando tenía mi cartón de abogado decía, ¿está lleno de abogados? Entonces tengo que ponerle un magíster y terminar el magíster que chuta, tampoco me sirve. Porque quiero ser, yo en ese momento quería ser rector de universidad, me da locura, entonces necesito ser doctorado, ¿cachai? Y ese desafío de seguir estudiando además tiene que ver con algo profesional. Porque si yo estudié cuando la ley de familia, yo era hijo natural en esa época, usted no sabe lo que es, pero los que no teníamos papá, o el papá no nos reconocía, teníamos una categoría jurídica distinta. No teníamos derecho a pensión de alimentos, no teníamos derecho a herencia, éramos como los parias de la sociedad porque a los Riquelme éramos los bastardos, no nos habían reconocido como hijos. Esa es la ley que yo estudié y no soy tan viejo. Entonces, imagínate cuánto he tenido que estudiar de los cambios que hubo después de eso en el mundo. Imagínate la regulación de la ley de protección de datos. Ustedes están acostumbrados a algo que es natural. Para mí no era natural. Pues ustedes googlean Brasil y a los 2 minutos le aparecen en cualquier cosa avisos de Brasil, venga Brasil, coma Brasil, viva Brasil, en cualquier página que entran.
Eso es protección de datos. Tus datos personales, tu IP, es rematada en el sistema y alguien compra Perdón que me alargue, pero quiero contar una historia y con esto dejo otra pregunta. Es que es importante, mira. Hay un caso en Londres, famoso, que una niña, la edad de usted, estaba embarazada. Y se puso a googlear cómo es tener un hijo, cómo es criar un hijo, etcétera, en el computador de la casa. Después borraba el caché. 2 días después llega una empresa con un paquete de pañales, toca el timbre y con un ajuar. Y le dice, felicidades, ya que va a ser madre, le regalamos pero se lo pasa a la mamá. Y la mamá le dice, yo no voy a ser madre. ¿De dónde sacó eso? No, pero es que nosotros tenemos información que acá, y así se dio cuenta del embarazo de su hija. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esta historia, para los que estudian Derecho, ha sido clave para entender los problemas de la regulación. ¿Qué pasó? Obviamente, la búsqueda, la IP de la casa, se remató en el sistema, una empresa la compró y quiso regalar a Juárez para fidelizar a una futura madre adentro, pero vulneró la privacidad hasta tal punto que la mamá se enteró que su hija estaba embarazada. Ya, eso hoy día en Derecho no tiene solución. ¿Quién quería estudiar Derecho? ¿Acá? ¿Tú cachai que eso vaya a tener que resolverlo tú? Yo ya no lo resolví. No, pues lo digo en serio. Si mi computador es público. Todo lo que yo busco, alguien lo sabe. Hasta el punto que ayer yo calzo 46, me puse a buscar zapatos 46, y hoy día venía viendo, y solo me llegan ofertas de zapatos todo el día. Digo, ¿por qué cresta la empresa Hatch Puppies tiene que saber que yo calzo 46? Lo sabe, po. Es impresionante, lo sabe. No hay ley de protección de datos. El señor tiene un desafío grande si quiere estudiar Derecho. Y vuelvo al segundo pregunta, al que quiera estudiar Informática. El problema al revés, porque también hay un desafío grande. ¿Por qué Hatch Puppies tiene prioridad para tomar esa información y ese dato no accede, voy a decir marcas viejas, Calpani o Golfito, porque tiene un monopolio que lo entrega, pero quizás alguien con un buen algoritmo puede capturar ese dato primero con una buena programación? Esos problemas, esas cosas que les estoy contando, cuando les digo acá arriba el cambio tecnológico, es lo que ustedes van a tener que resolver. Y está lleno. Y yo que ahora que soy alcalde digo, ojalá haya un profesional que me solucione estos problemas, la programación de los semáforos. Sé que me tiene que apurar, pero quiero terminar. La programación de los semáforos, para ustedes es simple, ¿no es cierto? Se prende y se apaga un semáforo. Yo llegué a ser alcalde y miraba y decía, oiga, venga, usted que programa los semáforos, cuénteme, ¿cómo programa los semáforos? No, se ponen tiempo al día y tiempo a la noche. Es que hoy día hay portonazos en algunas cuadras. Y yo, alcalde, le digo, oiga, ¿por qué no hace que en la noche duren 30 segundos la luz roja para que no estén paradas solo una mujer y no le hagan un portonazo? Ah, es que no se puede nada, no se va a poderse. ¿Cómo no se puede? No, porque la programación es un tiempo, no un tiempo. Tendría que estar yo en la noche y digo, no, perdón, no, señor. ¿Cómo no va a haber alguien que pueda programar el sistema de manera que tenga curvas y valles según el tránsito? Debe haber alguien en el sistema, pero en mi municipalidad no está. Pero va a tener que haber alguien de su generación que tenga ese nivel de especialidad. A eso me refiero con el desafío del cambio tecnológico. Tienen que estar con la cabeza pensando, cuando estudien, chiquillos, en lo que viene, no en lo que fue. ¿Qué desafíos vienen? Porque ahí vienen los desafíos profesionales. Ya, eso. Saquemos una selfie, ¿qué es esa relación acá? Ah. Muy bien. Ya, chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy bien. Pero ha hecho cosas buenas y mismo, así que lo felicito. La seguridad ha aumentado, así que muchas gracias. Que le vaya estupendo. Para eso nos estamos dedicando Sí. full. Chao, chao. Era todo concreto, ¿sí? Eso era. Concreto, vale, está enorme, ¿no? Ah, claro, sí, ¿verdad? Hola, Reina, ¿cómo estás? Sí. Está bonito. Por acá están los laboratorios. Hola.
Todavía tengo la insignia. La yeso. Ah, pero aquí hay otra cancha más, pues ya está. ¿Qué salió en la tele usted? Un poco hiperventilado. Claro, esto era un peladero y estaba eso, aquí nos vacunaban, yo no venía y atrás no estaba cerrado, entonces los se escondían atrás a fumar. Ese era el... Cuando pasan los años. Y estos eran los baños, claro, esa es la cancha de... No, pero yo había cancha en mí porque no había techo. Claro. Bueno, acá están los casinos ahora, el de Cunaé, el de acá, digamos, el colegio. La cancha ahora que está techada. Está techada, esto es nuevo, el techo completo otro, y había una puerta con el Simón. Sí, había una puerta, entonces uno entraba y salía del Simón. Al principio, después ya empezó a quedar la embarrada y la cerraron, pero cuando yo estaba en el Simón uno pasaba para acá. Y después, como cuando yo ya estaba en media, la cerraron porque era mucho enredo, además, como teníamos el problema, que había muchos niños muy repitentes. Yo le decía a la Clara, yo tenía compañeros de 23 años que habían repetido 3 o 4 veces y los echaban y llegaban acá. Era el tiempo que todos llegaban acá de los colegios. Y eso era muy cuicos, ¿cachai? Y nosotros no, nosotros éramos acá de color, entonces... Y era muy gracioso porque esos más cuicos llegaban acá. Esa mixtura todavía sigue. Sí, y es la raja. O sea, y yo te lo dije, yo soy un agradecido de eso. O sea, yo tenía un amigo como el Juaco, que era un gallo que tenía de todo, tenía autos, ¿cachai? Y nosotros que éramos de Colón y somos yuntas, y eso ayudaba mucho a que después para mí, pues, lo decía ahorita, puedo estar con el presidente de la CPC o sentado en la calle con el que vende, y es lo mismo, era mi vida, sí. No me sorprende como la mixtura social, que no le pasa a mucha gente. Lucha. No sé, así. Porque yo me entusiasmo y todo. Chao, joven, que esté muy bien. Que le vaya muy bien, un gusto, que les vaya muy bien, jóvenes. Esa pelota también la hacía yo acá en el colegio, ¿eh? La misma. ¿Sí? Soy era alumno acá, por eso vine. Mucho gusto, chiquillos, chao. ¿Ah? Sí, pues no me voy a ir con el micrófono después. Sobre todo porque me van a espiar.